Bueno, continuando con el renal crónica, lo que nos falta es algo pequeñito, es que ni se desespere, es algo básico. Sí, eso que lo vamos a hacer después. La idea es correr para el segundo examen, porque empezamos a pasar mucho con solución, actuaciones. En la tabla que nosotros tenemos que definir pues, esta progresión de enfermedad renal crónica, tiene pues una repercusión marcada, lo que les indicaba, la proteinuria. La proteinuria pareciera pues algo inofensivo, algo inocuo, pero la realidad no es tan inocuo. ¿Por qué? Porque la proteinuria, pues, según el grado de proteinuria que tenga, una proteinuria tal es no significativa mayor de un gramo, significativa mayor de un gramo, de rango nefrítico menor a 2 gramos, o de rango nefrótico mayor a 3.5 gramos, o en algunos casos, de rango muy exagerado que se ven en las glomerulopatías membranosas, más de 8 gramos por 24 horas, estamos hablando de 500 vamos a nosotros generar este trastorno. Esta proteinuria va a generar principalmente la absorción de proteínas por células epiteliales del túbulo proximal. O sea, no es su función. Si bien es cierto, es una función bien especializada del túbulo proximal de agarrar todo por encima del 50% para absorber. Prácticamente es un intestino del túbulo contorneado proximal. No es su función la proteína, pero el resto que queda, que es un valor, digamos, no tan elevado, pues lo reabsorbe. Ahora imagínense que ese valor se multiplique por 100, es exagerado. Al tener esa cantidad de proteinuria, digamos, mayor a 1000, 2000 o de rango de 3.5 gramos, va a haber un acúmulo de proteínas en los lisosomas. Entonces, la proteína ya no va a actuar simplemente como un elemento que se va a filtrar y reabsorber, no. Va a haber lo que se llama un tráfico de proteínas. Este tráfico de proteínas no va a permitir que haya una adecuada absorción. Si bien es cierto, ya se filtró porque se ha roto el diafragmático, va a ser difícil que el túbulo contorneado pues, pueda tener una curva, digamos, de reabsorción de un 100%, como lo hace con la glucosa. Entonces, acá va a haber una activación de receptores y factores de transcripción. Cuando hablamos nosotros pues, de activación de receptores, ya estamos hablando de algo un poco más especial, que es la síntesis de sustancias vasoactivas y proinflamatorias. En la síntesis de sustancias vasoactivas tenemos factores de crecimiento, así como algunos elementos como son la endotelina. O sea, va a haber un proceso inflamatorio persistente. El tráfico de proteínas genera inflamación. Ustedes dirán, doctor, pero usted nos ha enseñado pues, que las bacterias, que el antígeno, exógeno, endógeno, que los DAMs, los FAM, son los que generan esto y activan el proceso inflamatorio. No, imagínense que también la proteína. Es por eso que finalmente cómo acaba el riñón con un estado de ¿qué? De estado proinflamatorio que nos va a finalmente definir lo que es el estado fibrótico. Ahora, estos infiltrados celulares en el intersticio prácticamente se traslocan como una fibrosis tubulointersticial. Esta fibrosis tubulointersticial, ya sabrán ustedes, pues, aunque no me he expuesto eso, oye, con los de fisiología, tienen que definir, pues, por qué el túbulo intersticio, qué funciones cumple. Pues cuando ya hay fibrosis tubulointersticial, entonces dice, ha perdido esas funciones, así de simple. Acá tenemos, por ejemplo, como varios estados de hiperfiltración, no solamente pérdida de masa renal, que digamos es la base del estado de hiperfiltración. ¿Se acuerdan que hablamos de los ratoncitos, no es cierto? ¿Ya? De un sexto de ratón y esas cositas. No solo es la base. Hay otros estados como la diabetes, la obesidad, dieta alta en proteínas, aquellos que van al bisonte cada semana. Anemia, la anemia también genera esos estados, que finalmente lo que van a hacer es aumentar la presión a nivel del glomérulo, del capilar glomerular, con subsecuente injuria a las células del glomérulo y finalmente otras, digamos, a lo que es el proceso inflamatorio. Todo este proceso inflamatorio se trasloca en lo que es fibrosis glomerular. Si bien es cierto, hemos catalogado lo que es la diferenciación de glomerulopatías proliferativas y no proliferativas, pero característicamente la glomeruloesclerosis es en lo que acaba casi todo, ¿ya? Claro, cuando hablamos de glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria es un nombre específico para una enfermedad autoinmune, pero si hablamos de glomeruloesclerosis, simplemente hablamos de cicatrices en el glomérulo. Entonces, es el fin último de todas las patologías que se les ocurra por la cabeza. ¿Ok? Por eso es que
este problema pues, que se da a este nivel por la glomerulosclerosis ya nos va a generar pues, estados un poco más complejos. Acuérdense que hay una homeostasis en todos los ejes pues, que controlan nuestro riñón. El sistema renina-angiotensina es uno de los más importantes. La angiotensina 2 elevada. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que hay pacientes hiperreninémicos, o sea, empieza a activarse el sistema renina-angiotensina, por eso es que en algunos casos la hipertensión secundaria es dependiente de las neuropatías. Y esto finalmente lo que va a ocasionar, miren, fíjense, es lo mismo, incremento de la presión capilar glomerular. O sea, es lo más importante. Y solamente hablando de este punto, en acá, podemos nosotros ver pues, que al tener un círculo vicioso, y todo ocurre así, todo en nuestro cuerpo ocurre por este círculo que no se puede controlar. Ustedes me dirán, doctor, ¿cómo aparece el cáncer? Muy simple. Hay un proceso inflamatorio en el cuerpo, no se recupera, sigue la inflamación, cambian las células, y eso creo que lo estudian bien en gastroenterología, en la parte de la unión, ¿qué unión es la gastroesofágica? ¿Qué se produce en la metaplasia? Pues la metaplasia, digamos, es un ejemplo clásico de lo que podría ocurrir con nuestro cuerpo si nosotros persistentemente no equilibramos estos sistemas. Es lo mismo del riñón. No equilibramos, va a llegar inflamación, fibrosis. Y para nosotros, pues, lo más importante acá, dentro de la nefrología, es ver quién está generando esta proteinuria, por qué se genera la proteinuria, cuál es el factor que está prácticamente haciendo que todo esto progrese a un daño un poco mayor. Sabemos que tenemos que llegar a estos diagnósticos. O sea, acá es bonito poner los diagnósticos y decir hiperfiltración, pero diferente es cuando tú estás en la clínica y le haces el estudio y solo ves proteinurias. Es como ser investigadores al revés. O sea, tienes acá el examen de laboratorio y tienes que llegar acá. Lógicamente, entendiendo la fisiopatología que está ocurriendo en caso del paciente. Es así como se da la medicina. La medicina se da por el curso que estamos llevando, que es signos, síntomas, etiología en general, asociado a laboratorios. Entonces, el que ustedes aprendan a interpretar eso, les va a llevar a un éxito de tratamiento. Si ustedes no saben interpretar, muy simple, van a hacer pues los típicos, mira, la ecografía dice que tiene cálculos, y ustedes, amén, no es así. Tienen que ustedes hacer una disquisición mental, ¿para qué? Para que, por favor, celulares están, ¿qué pasó? Puede ir afuera si quiere a chatear. Puedes ir afuera a chatear si estás... Sí, tienes que poner atención. Están invitados, chicos, a salir afuera si tienen alguna actividad. Acuérdense que ya hemos dicho que ustedes son universitarios, no son colegiales. Entonces, la idea de acá, porque después, por favor, no quiero que se quejen, no va a ocurrir lo que, como una vez ocurrió en un semestre, pero doctor, usted nos ha tomado un examen que nunca nos ha explicado. ¿Cómo? ¿Pero por qué así? No estaban en sus diapositivas. Pero no asistes a clases, no asistía a clases. Entonces, es fácil reclamar cuando hay solo diapositivas y nadie entiende. Pero lo que avanzamos en clases, mucho de lo que avanzamos se toma en el examen. Por eso es importante que estén atentos, ¿ya? Acá tomen en consideración que tenemos estos estados, pero también pues tenemos algunos estados en los cuales pues este nefrón ya ha generado pues una lesión, digamos, ya de nacimiento, o una lesión predispuesta, o una lesión que ha sido finalmente pues secundaria a una noxia. Imagínense, acá tenemos enfermedades, ¿no es cierto?, que progresivamente pueden generar esta patología, pero hay otras que son adquiridas. Entonces ya no estamos hablando simplemente pues, de cuestiones pues, particularmente de una u otra enfermedad, sino de una gama de enfermedades que nos van a generar este problema. Una disminución del número de nefrones. Como les dije, desde un recién nacido pretérmino que no ha llegado a desarrollar prácticamente ni biológicamente el total de glomérulos, hasta pues alguien que haya tenido una alteración o afectación intraútero del sistema urinario. Es a eso a lo que nos enfrentamos. Ustedes dirán, y doctor, ¿cómo sería el caso? O sea, imagínense, estamos en nefrología clínica, no están haciendo pediatría todavía, estamos en la parte general de adultos.
Imagínense que un adulto, ya que ustedes ven en la diálisis, pues que lastimosamente está ya pues en una condición crítica, que necesita un apoyo para poder sobrevivir. Imagínense lo mismo en un niño recién nacido, ¿no es cierto? Un añito de edad, no es un añito de edad, recién nacido, o sea, un día de edad. Un día de edad que no tenga riñones, que prácticamente intraútero haya tenido pues un metabolismo, más que todo apoyado por la madre, pero cuando apenas salga, no tiene riñones. ¿Qué se hace en ese niño? Justamente es el mismo mecanismo, el mismo efecto que pueda tener, claro, en un pequeñito, que nosotros tenemos que empezar a definir y tratar de corregir, digamos, esta alteración que se da a esa edad. No todos somos iguales, no todas las personas tienen el mismo riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, no todos los pacientes con enfermedad renal crónica progresan igual, no todos los factores de progresión influyen igual. Y estamos hablando factores. Y si es que nosotros hablamos de factores, tenemos que ver esta tabla muy interesante. Tenemos factores de susceptibilidad, incrementan la posibilidad de daño renal. Tenemos factores iniciadores, o sea, que inician directamente el daño renal. Tenemos factores de progresión. Cuando hablamos de progresión significa que ya ha habido daño, ¿no es cierto? Cuando hay daño, algo que va a hacer que progrese. Y tenemos factores de estadio final. O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta en el estadio final de daño renal también puede haber más daño. Pero ya no un daño pues específicamente de riñón, sino un daño sistémico. Acordémonos que ustedes, no sé si alguien pueda definir qué es prevención primaria, prevención secundaria. Ustedes hacen ese curso, ¿eh? Promoción y prevención. Más adelante. Pero eso siempre no podría ser antes de la enfermedad, y prevención secundaria como que el tratamiento adecuado para que no... ¿Y prevención terciaria? ¿Qué sería? A ver. Bueno, la razón está bien, o sea, no está tan fuera de lugar, ¿eh? ¿Por qué les hablo de prevención primaria, secundaria y terciaria? Como dice, la primaria, antes de evaluó un grupo de jóvenes acá y digo, bueno, están en medicina, ya los médicos, digamos, son de alto nivel y van a ser sometidos a estrés, ¿no? Hay que prevenir, ¿eh? ¿Cómo podemos prevenir que estos jóvenes pues caigan en un problema mayor? Tengo que explicar. Viene un psicólogo y les habla, ¿eh? La abejita y esas cositas, no sé. Y les dice que, bueno, la situación pues de cada persona siempre hay que hacer diferentes descansos, ritmos, una lectura más óptima, evitar celulares, estoy previniendo, ¿eh? Una prevención primaria, una población en riesgo respecto a tal vez al estado mismo de estar prácticamente sometiéndolos a un sobreesfuerzo. ¿Ya? Y una prevención secundaria, digamos que de todo este grupo, pues digamos, ya bueno, sí, qué pena, cinco personas, pues lastimosamente no pudimos prevenir, ya tienen trastornos ansiosos, no descansan, no duermen, toda la noche están despiertas, ya están con el celular 24 horas al día, prácticamente han alterado su sistema, su economía corporal, ya tienen un diagnóstico CIE-10 psiquiátrico, digamos, ¿eh? Entonces ahí digo, ¿cuál sería mi prevención secundaria? No, ustedes, pues, imaginemos que imaginemos que entonces ya tengo la enfermedad y digo, bueno, igual tengo que hacer algo, ¿eh? Tengo que mejorar, cambiar, y en ellos ya será pues algo un poco más complejo, ya no viene solo el psicólogo, viene el psiquiatra, viene la familia, viene pues en general un conjunto de personas que van a exponer, ayudar, a tratarme, todo, ¿eh? Específicamente. Igual voy a tratar de prevenir que eso. Y bueno, de este grupo de 5, pues una de ellas pues es la máster, no entendió, no era solamente ansiosa, era esquizofrénica. ¿Ah? Esquizofrénica y prácticamente pues se puso mal, grave, se hizo daño, lesión y todo. Entonces en el daño, lesión y falta tales de tratamiento y manejo, no consume, falta de tratamiento porque no consumen los pacientes, no se dan cuenta. Entonces ahí digo, bueno, ya va a tener alteraciones, va a tener complejos, puede correr su riesgo de vida, ¿no es cierto? Puede atacar a alguien. Entonces ahí yo tengo que aplicar algo un poco más, las lesiones que ya genera la enfermedad, o sea, las consecuencias secundarias que ahí hablo de prevención terciaria.
Es lo mismo acá cuando hablamos de este punto, factores de estadio final, o sea, cuando ya es un enfermo renal crónico terminal, ¿qué me puede generar que este paciente fallezca, en otras palabras? Acá, por ejemplo, dice dosis baja de diálisis, lo que nosotros conocemos como nueva tasa de filtración glomerular con la máquina de hemodiálisis, que tenga un KTB bajo, o sea, que no se dialice óptimo, que no depure bien. Eso pues va a generar pues, un factor de estadio que incrementa la morbimortalidad de mi paciente. Otro, acceso vascular temporal, o sea, que no tenga un permacar, que no tenga una fístula, que tenga un acceso que esté pues, abierto, más que abierto, sino que sea pues, un acceso que comunica directamente lo de afuera hacia adentro, que tenga mayor riesgo de infecciones de catete, de infecciones intrahospitalarias. Acá, pese a que el paciente tiene daño, yo tengo que ver anemia, hipoanemia, que tenga que ver calcificación vascular o enfermedad mineralosa. ¿Por qué? Porque ya son comorbilidades propias de la enfermedad que pueden aumentar mi riesgo de morbimortalidad. ¿Por qué les explico esta parte? Porque lo demás se entiende, pues, ¿no es cierto? Es muy simple, miren, factores de susceptibilidad. O sea, cuando el paciente es susceptible, va a incrementar la posibilidad de daño. Lo que les decía, por ejemplo acá, un bajo peso al nacer, ¿no es cierto? Bajo peso al nacer, el niño, según el doctor Marco, que me informó, pues, estoy viendo ya su futuro de acá a 30 años, va a ser hipertenso, va a tener problemas renales si es obeso, si come mala dieta, probablemente el riñón va a fallar entre los 50. O sea, futuramente estoy viendo que va a ir mal, ¿no es cierto? Igual como el otro grupo de pacientes. Un paciente obeso, doctor, soy obeso y vivo feliz, alegre de la vida, no tengo nada, mis colesterol, triglicéridos, todo normal, mi hemoglobina normal. No entiendo cómo la gente dice que es malo ser obeso. Claro, puede estar feliz, alegre, pero nosotros tenemos que catalogarlo pues, entre los factores de susceptibilidad. En algún momento el paciente va a ser más susceptible a generar un daño. Por ahí este paciente que era tan tranquilo, feliz, alegre, pues hacía hiperfiltración que no se daba cuenta, se le colocó una amicacina y de pronto hace fallar una línea. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Y acá la señorita pues que va con infecciones urinarias 5 veces al año y benditos ginecólogos, amicacina, nunca desarrollaron una enfermedad renal crónica. ¿Y por qué? Acá el obesito pues que está pues todo feliz, campante, sonante, ha hecho daño renal. Es porque ustedes futuramente van a ver con su bola de cristal y van a decir, es que ya tenía factores de susceptibilidad. No es que ella no tenga factores, claro, mientras yo más genere de nefrotóxicos, voy a dar, pues, pero voy a generar después probablemente una enfermedad renal, a largo plazo o a corto plazo, dependiendo de la dosis y el tiempo. Entonces, todo este grupo de personas, de patologías, por ejemplo, edad avanzada, factor de susceptibilidad. Entonces se va a poner a pensar, ven un ancianito 80 años, lo primero que va a pensar, 80 años, su riñón, pues tasa de filtración a partir de 45 años cae 1% por año. ¿Tienes diabetes? Ya cayó 3 a 5%. No importa, no tienes nada, eres viejito, es susceptible. Entonces no van a dar pues, indicaciones a altas dosis, corregirán según tasa de filtración, primero, segundo, verán cómo está la condición de varios órganos para poder tratarlo. Entonces es susceptible este paciente a generar pues, a incrementar un daño renal en el tiempo. Factores que iniciadores, o sea, que ya no solamente están predispuestos, sino que estos sí o sí van a iniciar, van a generar directamente el daño renal. O sea, ahí no hay vuelta que dar. Ustedes ya no futurizan con el niño, sí, a sus 50 años va a ser, no, eso es futurizar. Pensar mal y decir, bueno, ya pues, si va mal, o sea, si come mal, si es obeso, si el paciente pues no cuida bien sus riñones, si tiene otros factores, va a desarrollar. Es diferente pensar. Pero cuando tú dices factores iniciadores, como tú te paras y te sientes, no, este paciente ya está generando daño. ¿Qué factores? Bueno, insuficiencia renal aguda. O sea, ya se comprobó que cuando un paciente viene y hace una injuria renal aguda, ustedes por más que su creatinina era 5, pero ha salido de hospitalización, y ahora su creatinina es 1, ha vuelto a lo normal. Y muchos colegas, vive tu vida normal, ve, haz lo que quieras, una vida feliz, falso. Ya hubo daño, ya hubo lesión, y pueda progresar ese daño. Clásico vemos en ginecología típicas pacientes que han hecho preeclampsia, eclampsia, o que han hecho estado de hiperfiltración renal en la gestación, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, etc. A él nunca se les guía y se les dice, ¿sabes qué? Necesitas un control.
se les deja nomás, pero ya sabemos que son factores que ya van a iniciar la enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad autoinmune, lógico, claro, que esté asociada al riñón, no cualquier enfermedad autoinmune, una que esté asociada, va a generar daño de base. O sea, no crean que un lupus cuando se prende dicen, lo clásico que los colegas dicen, bueno, ya aprendí el lupus, ¿cómo está el riñón? Todo normal, excelente, ¿cómo? Si a nivel molecular ha hecho daño la piel, el sistema hematopoyético, en algunos casos el cerebro, ¿cómo no va a hacer daño al riñón? Es otro órgano, es parte de la economía, ¿no es cierto? Siempre va a haber acá cuando hablan de infecciones sistémicas, virus, SARS-CoV, infecciones urinarias, ya tenemos que poner pues el tipo de problema que se da. No es que cualquier infección urinaria genera daño, no, más que todo las cistitis altas, no podemos hablar de bajas, ¿no? Tengo una cistitis, doctor, mi riñón está dañado, bueno, nunca llegó pues a la parte. Una pielonefritis, sí, ese es diferente, hay un proceso inflamatorio, hay una lesión. Miren, nefrotóxico, ahí lo que estábamos hablando de los aminoglucósidos, que he puesto amicacina 5 veces, eso es como dispararte un arma, pam, 5 veces en un año, y tú ni te has dado cuenta, tú estabas feliz, ya se de la infección urinaria, pero no te diste cuenta que el que sufrió o al que dispararon fue el riñón, y eso genera daño. Entonces los nefrotóxicos a la cabeza tienen que estar pues con ustedes supervisados y diciendo, cuidado, a quién doy, cómo doy y a qué dosis doy. No es simplemente dar por dar. Bueno, y así podemos hablar de todo. Hipertensión, diabetes, igualito. Arriba y abajo. Factores de progresión, o sea, factores que empeoran. O sea, acá yo tengo que cortar estos factores, ¿para qué? Para que pues cuando un paciente pues ese estadio 1 al 5, para que no progrese, entonces yo tengo que empezar a ver qué está pasando, por qué se están generando estos problemas. Miren, una hipertensión arterial no hay que controlar. ¿Va a hacer que progrese? ¿Cuántos pacientes no vienen? Clásico, doctor, ¿sabe qué? Le he puesto más Michalke. El año, ¿y de cuánto tiempo estás viendo? Un año, doctor. Un año. ¿Qué ha hecho de su vida? No tomó pastillas, tratamiento, no controló su presión, con diagnósticos de enfermedad renal, proteinuria, hipertensión arterial. O sea, ya pues eso es un descuido grave, y eso sucede frecuentemente, créanlo, cuando los que han hecho consulta. ¿Cuántos pacientes no vienen? Doctor, estoy viendo, sí, me dijo alguna vez en mi vida que tenía una enfermedad. Mal, pues mal, o sea, eso ya es un descuido. Y peor, si tiene, y ustedes se forman como médicos y ven, un paciente a ver qué tiene, hipertensión no controlada. Bueno, le daré enalapril, 10 cada 12. Nada, ni siquiera saben cómo dosificar. O sea, el problema no nace a veces del paciente, el problema nace del desconocimiento. Si ustedes no conocen cómo tratar una hipertensión, es lógico que esa hipertensión va a seguir no controlada, va a progresar a un daño no solo renal, sistémico, y finalmente va a ser pues un daño de órgano mayor y pues una complicación pues ya irreparable, un estado fibrótico. Entonces, cada vez que ustedes futuramente indiquen o den cualquier pauta, pues una revisadita, por lo menos para decir cómo estoy actuando, cómo estoy tratando. No se vayan a acostumbrar pues a lo que hace su compañera A, haga la compañera Z, y lo mismo, cada año hacen lo mismo. No, tiene que mejorarse todos estos estados. Miren, acá dentro de lo que está, los que aceleran el deterioro de la función renal, está la raza negra y asiática. O sea, por solo ser esa raza, bueno, esto por estudios, se ha observado. Ahí tenemos también una acidosis metabólica, ingresos hospitalarios, o sea, todo lo que nosotros podemos tratar y controlar, si no lo controlamos va a convertirse en un factor de progresión. ¿Ya? Ustedes dirán, doctor, ¿y cómo controla la raza negra o asiática? Pues, ¿se dan cuenta? Ya hay situaciones en las cuales a veces no puedes hacer nada, son predisposiciones inadecuadas. Es como decir el lupus, el peor lupus latinoamericano. Si ustedes les da lupus, vayan arriba poniendo el ciclecito. No es broma, somos peores lupus y a veces somos refractarios, terribles son. Ya se ha descrito en Latinoamérica. La proporción es de 10 mujeres a un hombre. En Latinoamérica es de 16 a 1, hasta 16. Por eso, por favor, no se me estresen. Le estoy dando hasta el día 13 de martes 13 para que no se estrese. ¿Ya? Para ese día, y el 15 va a ser el segundo examen. No.
Entonces, es bonito saber esta tabla. ¿Por qué? Porque a veces ustedes no entienden a los especialistas. Hay especialistas, les hablan, les comunican y después dicen, oye, el doctor es un genio, mira, ya sabía lo que iba a ocurrir. No es que ya sabía, es que dentro de la bibliografía ya se describe, ya se sabe cuál es, digamos, la historia natural de la enfermedad en algunas condiciones y qué se debe de hacer. ¿Ok? Ese es un factor, es algo muy bueno. Entonces, acá pues un resumen de todos los factores. Ahí tenemos modificables y no modificables. Este factor no modificable. Edad no puede modificar, sexo, creo que ahora sí. Bajo peso debe ser difícil. Son no modificables. Entonces los factores no modificables, pues hay que ir contra ellos. O sea, es difícil con decirles que el lupus, por ejemplo, si da a menor edad, es peor. La mortalidad es alta. Y entre varón y mujer, si es varón, dañecito, horrible es. ¿Se dan cuenta? Entonces ya se sabe eso. Y si ya se sabe, entonces ustedes tienen que analizar y pensar, que tengo un niño de 2 años, varón, con lupus, severo, refractario a tratamiento, ya fue. No es que ya fue. Tú tienes que decir, ya, dentro de tu clínica, estos son severos. Agarrarás lo último en estudios. Harás una campaña internacional para que apoyen pues con un tratamiento de última generación. En el peor de los casos, no todos se comportan al mismo grado, les voy diciendo. A veces hay respuesta, como le dicen, el milagro de Dios. Así. Es mal el factor, pero de pronto le das, va bien. Y es que en el factor no solo interviene el tratamiento, interviene su genética. Ahí donde dice no modificable, intervienen los modificables, o sea, todo lo que come, como duerme, si tiene amorcito de papá, no tuvo amorcito, si han nacido depresivo, no. O sea, es un mundo el paciente. Créanme, por ejemplo, investigué algo de esto, las mamás depresivas, o sea, que durante su gestación andan mal, oye, el bebé, mucho riesgo para problemas psiquiátricos. Está descrito. Hasta eso, imagínense. O sea, ya está descrito. ¿Y qué debe hacer uno? Mínimo, así puede tener una buena salud mental, por lo menos en esas etapas. Aunque es difícil. Es difícil porque hay unos cambios terribles, hormonales y paternales. ¿Ya? Entonces, frente a esto, hay que nosotros ver pues, qué podemos modificar, qué es difícil de modificar, qué problemas ya son inherentes, ya un daño renal. Y siempre tenemos que valorar esto. La hiperfiltración y la proteinuria nos van a generar progresión. Hiperfiltración y proteinuria. Hay varios estudios ya que nos van a reafirmar lo que estamos hablando. Los dos a la cabeza, la proteinuria y la hipertensión no controlada, sí o sin daño. Se ve en la clínica y a veces los pacientes se maravillan cuando les tratas eso. Les tratas, empiezan a sentirse mejor. Claro, les dura un par de meses porque después otras vuelven al desorden de su vida. Otras caen. Pero agarrar factores higiénicos y dietéticos óptimos es difícil, créanme. Ustedes, a ver, plantéense de acá, hacemos un estudio a triple ciego. Para ustedes, ¿no? ¿Ya? Deporte. Un mes de máquinas. Van a llegar, pues, probablemente unas 2, 3 personas. El resto va a abandonar. No es su hábito. ¿No es cierto? Así de simple. Y eso trasloquen a una población como del Cusco. De 1.300.000, díganle, ¿sabes qué? No comas comida procesada. ¿Cuántos cumplen? Exactamente. Imagínense cómo es esa lucha que se tiene que tener con la parte de salud en contra, digamos, de la insalubridad que se vive actualmente. Es bárbaro. Ustedes mismos, hace pacientes, sí, no coman salchichas. Fin de semana, son luchas. No comas hamburguesas. Están en el vendo, no sé. Es interesante y gracioso cómo somos los humanos. Consecuencias. Síntomas. Bueno, hay que tomar en consideración pues que
esta adaptación de este riñón no es evidenciada. ¿Ya? Hemos visto que de los 5 estadios 1, 2, 3, 4 y 5, a partir del estadio 3, recién se encuentran ya alteraciones. Ya empieza a haber algo de anemia, algo de alteración mineral ósea, hay algo de hipertensión, hay algo de elevación de la disminución de la tasa de filtración, ¿no? Claro, la tasa se disminuye, pero es más evidente que hay retención de toxinas. Entonces, lo cual resulta pues en crisis asintomática. Como les dije, de todos ustedes pues habrá uno. De todas sus universidades unos 10, no digo de medicina, 10 así, que están apuntándose a futuro a esto. ¿Por qué? Porque es silencioso. Y lo peor de una enfermedad silenciosa es pues que tenga consecuencias bárbaras. Te enteras, ¿eh? Estadio 3 recién te enteras. ¿Y por qué? Y es que, por ejemplo, se dice que cuando ya perdió más del 70% de función renal, yo les dije 50, ¿no? Si la creatinina se eleva cuando ya se perdió más del 50%, así, más del 50%. Yo no puedo decir 55.5, pues no, o sea, no, digo más del 50% porque se ha visto en esto. Acá nos aclara y nos dice que por lo menos ya con 70% de función renal ya se evidencia, es evidente. Acá los que orinan de noche, la poliuria y la nicturia, que se levantan ya, tranquilo, atiendo clínica, salud y vida renal. De pronto no hablan, no sabe qué. El temita este que nos habló, pues, poliuria y nicturia. O sea, lo que hay es una disminución de la capacidad de la concentración del riñón. Ya, pues no concentra, pues, la poliuria y nicturia es lo primero que aparece. Claro, muchos pacientes, ya te están dando la enfermedad. No, pues que toma harta agua. Más que tomes harta agua, pues tenemos pues un grado de retención vesical. ¿Alguien sabe cuál es el volumen? Por un público, al examen final. Siempre se nos trampa. Debe preguntar a Cecilia, sí. Responde la pregunta. No es un litro y medio, ¿no? Anatomía, es una anatomía virtual. Anatomía virtual. Futuros cirujanos, por favor. No se equivoquen de pierna. ¿No? Por lo menos diferencia entre la izquierda y la derecha. Entonces, el resto de síntomas aparece cuando esta tasa cae en 30. 30 ya qué grado es? 4 ya después, ya un paso ya, no es un paso, ya realmente en el estadio 4 en muchos otros países ya los meten a programas de diálisis, ya 4. ¿Por qué dicen? ¿Sabes por qué algunos son precoces y otros no? Es muy simple, algunos son precoces y dicen, mira, si yo le ayudo del estadio 4 al momento de hemodiálisis a la paciente, voy a conservar su función renal. Voy a ayudar a ese riñón a que no se deteriore. ¿Ya? Y otros dicen, no, espera, aguanta. No puedes meterle en estadio 4. ¿Por qué? Porque esa función renal, o sea, de todas las 11 funciones que tiene el riñón, todavía está dándole. Si tú la metes al diálisis, les estás exponiendo pues a las complicaciones que hay en diálisis. Sea de hemodiálisis o diálisis peritoneal, cualquiera de ellos. Estás predisponiendo a que el paciente tenga procesos pues, infecciosos, complicaciones intraprocedimiento, que derivan de esto. Entonces, siempre va a haber uno que otro. Entonces, la mejor decisión es siempre observar la economía del paciente, ya su peso, edad, sexo. Observar las condiciones que tiene. No es lo mismo tratar con un niño de 10 años, ¿no es cierto? 10 años, que un ancianito de 90 años. No es lo mismo. Al de 90 tiene una tasa de 30 y digo, ¿sabes qué? Vive feliz, viaja por el mundo. ¿Por qué? Porque 30 o 20 pues, son suficientes para su metabolismo. No va a ocurrir nada, probablemente, digo probablemente. Claro, si se exacerba en carnes, dieta o tiene alguna complicación, va a ir mal. Pero a un niño que tenga pues, una tasa de 20, pues es mucho. Ahí sí hay que plantear un tipo de manejo y tratamiento.
Sin embargo, dice, con una tasa de filtración de CC menor a 60, ya está produciendo alteraciones bioquímicas, lo que les dije exteriormente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos importa, las alteraciones bioquímicas. Muchos de ustedes, cuando han rotado, han visto. El paciente viene tranquilo, doctor, vengo feliz, alegre y contento. ¿Qué ha pasado? Vengo por dolor. ¿Ya? Y sabemos pues que casi el 90% de dolor no es de causa renal, ¿ya? Pero lo bueno es que viene, ¿ya? Y cuando empezamos a evaluarlo, pues encontramos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, o sea, problemas que el paciente ni por acá lo tenía en la cabeza. Entonces, ¿de qué depende que ustedes detecten del A a la Z los problemas? De entender las patologías. Por ejemplo, acá si ustedes entienden y ya dicen, doctor, genera poliuria y ven una señora, ya tiene 65, ¿qué tiene diabetes? ¿Cuántos años? 15. Uy, Dios mío. Señora, ¿orina de noche? Te dice, sí, me levanto 4 veces. O sea, ya con una pregunta no me estás ingiriendo que ya debe tener una patología. Ya está avanzado. Y decir, está avanzadito. ¿Por qué? Porque ese riñón no concentra. Así nomás de simple. ¿Se dan cuenta? Así de simple ustedes pueden definir. Van a entrar casos clínicos. Vamos a ver cómo resuelven. Así de simple. Una pregunta de hace años. Ya voy a poner esta pregunta. Clásica. Gestante de 26 años. Primigesta. 7º mes de gestación. Acude con proteinuria de 280. Opción A. Indique la patología. Opción A. Paciente con glomerulosclerosis focal simultánea. Paciente con proteinuria significativa. Opción C. Paciente con síndrome nefrótico. Opción D. Paciente con preeclampsia. Opción D. Paciente normal. ¿Qué tal? Así es el examen, por si acaso. Y es una pregunta fácil. Es como decir, oye, dime cuánto es 1 más 1. Porque los casos clínicos complejos son ya diferentes. Paciente con antecedentes diabetes, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, que al momento acude por hematuria, proteinuria, expectoración verdosa amarillenta, se evidenció por la radiografía foco neumónico basal derecho. Al momento recibió tratamiento con imipenes, cefepime, citraxona, no mejorando el cuadro. Y en última instancia se observó granocitos del 2%. Histopatológicamente, a ver, eso ya es un caso, ¿no es cierto? Es diferente. Pero esto que les he dicho es lo facilito. A ver, ¡vótenla! Ni siquiera han puesto atención. Aquellos que han anotado tienen un punto. A ver, ¿quién me dice todo el caso clínico? ¿Se anotaba? ¿Sí? ¿Se anotó? Creo. Si no se anotó, difícil. Su memoria a corto plazo está deteriorada. A ver, ¿quién se anima? Ya. Era paciente femenina de 26 años, primera gestación. ¿Me están llamando, ¿Por qué no hablaron esta? Es como para ir a descansar y evitar el estrés con este día. ¿Qué más? 7º mes. No has llegado ni siquiera de la ciencia línea. A ver. Proteinuria de 280 miligramos por ciento. Dijo 180. Ya, ok, acá enfoque. Bueno, este es un enfermo renal crónico. Este es un enfermo renal crónico que lo primero que nosotros tenemos que ver es el daño sistémico. ¿Ya? Y es bonito para nosotros, feo para el paciente. ¿Por qué? Porque al ser un daño sistémico, nosotros pues tenemos amplia semiología. Lo que han alucinado en CM1 se ve en nefrología. Sí, se observa, se escucha, se agarra. Sino que no están acostumbrados a ver eso. Pues como no están acostumbrados, se les pasa. Un elefante se les pasa. ¿Viste el elefante? ¿Cuál elefante? ¿No es cierto? Es así de simple. Todos estos problemas que nosotros vamos a definir dentro del enfermo renal crónico tienen una explicación. Y todo se explica de la fisiología que va a ser el grupo 3 y 4.
o 4 y 5, no, 3 y 4. El grupo 3 y 4. Entonces, es más que lógico que fisiología va a entrar en el examen. Y es más que lógico que la fisiología que he visto que han hecho, que está más chancleta, que no sé si les va a ayudar a ustedes, pero es lo que están haciendo sus compañeros, ¿ya? Entonces hay que poner mucha atención a la fisiología que están haciendo, porque es una fisiología muy básica, pero por lo menos lo básico, porque aparte tienen que leer. Lectura, ¿de qué libro van a leer? No, o sea, ¿Cómo que no? hay un librito allá que habla más o menos. Uno básico para ustedes, pues, uno básico mucho para ustedes. No. Que me están poniendo ¿sabes qué vengo acá? Porque nos dice que cuando te olvidas, ya no ocurre. Es que muchos de ustedes he visto que en la práctica dije tan joven. ¿Cómo es ahora? Sí, en serio, resetean su chip y yo los veo nomás. Yo ese no era así, era así, pasado. Entonces, que vean estos chicos, ¿ya? Tienen que observar que la enfermedad renal, y les voy a dejar esto para que vean, no vamos a detenernos, ustedes que todo conlleva pues un daño sistémico. Tomar en consideración, por ejemplo, una función de riñón. A ver, activación de la vitamina D. ¿Para qué sirve la vitamina D? Reabsorción de calcio a nivel intestinal. ¿Qué más? ¿Qué más? Activa los osteoblastos para la reabsorción ósea. ¿Qué es el calcitriol? El calcitriol es el que inhibe a la vitamina D, a la reabsorción del calcio. ¿Seguro? Sí. Calcitriol. Calcitriol, sí. ¿Qué es el calcitriol? Es una hormona secretada por células C de la tiroides. Glándula tiroides. Paratiroides, perdón, paratiroides. Ajá. Pues hay que ver, ¿no? Células C de la tiroides, sí. ¿Quiénes acompañan a su delegado en esa definición? Manos arriba, por favor. ¿El calcitriol? Sí, es un tema, no estás hablando de una palabra, ¿no? Imagínense una cosa. Les hablamos mucho en calcio, fósforo, PTH, etc. No solamente es eso, hay muchas cosas. Pero ¿estás seguro de lo que dices? El calcio, la famosa vitamina D activa. Ah, claro. Es vitamina D. Es la vitamina D, pues, pero entonces es la 1. ¿Has dicho hormona? No, está. Es que Después se me ha cruzado con endocrino. Calcitonina es otra cosa. Calcitonina es Ah, ya. Yo decía, este otro nivel de isquemia. Esto para hacer endocrino, muy isquemia. Se me ha cruzado. Y el hierro, otro se cerró. Otra red neuronal. Unas 100 neuronas aquí. ¿Cuántos individuos? Epilepsia. ¿Se dan cuenta? Así es la neurología. Tenemos que ver específicamente una función. Calcitriol. ¿Por qué se genera el calcio? Pues a partir de esa función dices, ¿y qué pasara si no hubiera calcitriol? Nada más, es lo único que tienen que poner. ¿Qué pasara si no hubiera calcitriol? El doctor sabe que electrolitos, Dios mío, el riñón, electrolitos controlan. ¿Cuál? El potasio. Ahí se va a preguntar, ¿y si el riñón no existiera, qué pasaría con el potasio? Es así de simple. Doctor, eritropoyetina. Genera. ¿Dónde hemos dicho? A ver, era tarea de hace 2 semanas. ¿Quién averiguó? Eritropoyetina. ¿Dónde se sintetiza? Espera, para un punto. ¿Te das cuenta? Se le regala punto. Se regaló un problema. Desde 2 semanas. Todo desde Aprueben neuro, mi cosa se vacila. Ella dice es fácil, la rotación es fácil. La clase es fácil. Ya se ve en clínica. La primera que ha pasado. Esa confianza me gusta.
Para el martes 13 con esa confianza. Ustedes han escogido. Entonces, todo lo que probablemente el riñón debe de hacer y no hace, ya se trasloca a nivel sistema. Es penoso, pero así es. Vivir sin un órgano genera mucho daño. Y lastimosamente, el daño o la semiología es tan amplia que de cualquier cosa nosotros podemos definir si hay repercusión. Acá está más específico. Por ejemplo, en el sistema nervioso, encefalopatía, polineuropatía, neuropatía autonómica. En el hematológico, anemia, disfunción plaquetaria. ¿Por qué dice disfunción plaquetaria? ¿Por qué no dice, como en otros, plaquetopenia o plaqueta cerebral? Pero dice disfunción. O sea, lastimosamente en enfermedad renal, o está arriba o está abajo. Cualquiera de los dos vale para enfermedad renal. ¿Ya?